Hola, ¿qué tal? Muchos me habéis preguntado por el Torque Pro, cómo lo tengo configurado y como habéis visto los vídeos en el que se ve circulando en el coche y sobreimpreso lo que son los datos de la batería, pues me habéis preguntado cómo se hace esto. Entonces, para configurarlo ahora mismo está conectado al coche, está recibiendo aquí la tensión de la batería. Esto sería una presentación que podéis configurar vosotros, pero os voy a decir los parámetros básicos que tengo puestos y cómo lo configuré, a ver si os sirve de algo. Entonces, este es el programa. Yo tengo dos programas, tengo el Torque Pro y el Track Recorder, que los tenéis que bajar de lectores. Ahora mismo no quiero desconectarme del vehículo. Aquí está el Track Play Replay, que es el que graba vídeo con la cámara del teléfono, y el Torque Pro, la versión de pago, porque la versión de pago es la que te deja hacer todas estas cosas. La básica es muy sencilla, creo que te deja poner uno o dos iconos. Entonces esta es la versión de pago. Y la configuración básica sería, lo primero, la parte del Bluetooth, el adaptador OBD. Tienes que elegir la conexión si es Bluetooth. Yo tengo un VGate, me parece que es el Pro. Está conectado a Bluetooth, la comunicación más rápida para que los datos lleguen más rápida. Si os da errores y os llegan datos erróneos, pues desactiváis esta opción. Esto sería lo básico. Luego, en el tema del adaptador, preferencias generales, pues llevan aquí varias opciones, pero lo más básico es lo del tema del adaptador. Esto sería para reducir consumo y varias cosas. Entonces, la parte del adaptador, para ver si hay comunicación, la tenéis aquí. Una vez que conectáis y emparejáis, ahora mismo está el Bluetooth activado. Esta es la conexión con el Android V-Link, que es como se llama el del VGate. Está conectado. Hay conexión a la EQ, que es la conexión de la EQ del vehículo. Esto del GPS del teléfono, el adaptador control de errores, el fabricante del adaptador, OBD-RS232 Interpreter, y es un LM327. Entonces, lo de la comunicación más rápida que está activado, el protocolo OBD, y ahora os explicaré por el tema del protocolo, que es lo más importante para que reconozca los parámetros. Entonces, os creáis un perfil de vehículo, que esto se hace aquí. Yo tengo varios perfiles, porque este adaptador lo estaba utilizando antes en otro coche. Entonces, donde pone perfil del vehículo, aquí os creáis un perfil y no, aquí tengo yo el perfil del Prius y este sería el perfil del MG4. Lo vamos a editar para que veáis cómo está configurado. El parámetro más importante aquí en avanzadas es este. Todo esto de consumo de combustible, nada, esto es para los vehículos de gasolina, revoluciones, nada, esto nada. Pero el parámetro más importante es definir el perfil de vehículo según el OBD, porque si no aparece varios perfiles de Bluetooth que son los que tenéis que configurar en el teléfono, pero sería este, el que habéis configurado inicialmente, poner según lo definido las preferencias globales. Y lo más importante de todo es esto, el protocolo de comunicación CAN. Para el MG4 sería la ISO 15765-4K 11 bits a 500 baudios. Está, 500.000, son 500.000, sí, 500.000 baudios, me parece. 500K baudios. Estos son todos los protocolos, ¿no? Harley Davidson, Akimoto, Subaru, pero el protocolo que tenéis que usar es este. Este es el protocolo. Y una vez que habéis creado el perfil, le habéis puesto el nombre del vehículo aquí arriba, le podéis poner una foto si queréis y tal, pero lo más importante es esto. Le dais a guardar, ya lo tengo hecho. No voy a guardar los cambios y ya está. Y después os vais al dashboard, que sería en tiempo real, y aquí donde recibéis los valores del coche. Yo, por ejemplo, me tengo hecho uno con la batería, que son los voltajes de la batería. Ahora mismo el coche está parado, sería 0,2 kilovatios de consumo y 0,6 amperios. Esto es lo que está consumiendo el coche. Y ahora mismo, bueno, hay datos que no llegan bien porque el coche no tengo encendido ni está funcionando. El estado de salud me marcaba 100 y esto sería el acelerador. Bueno, ahora mismo, como veis, aquí me está llegando el error porque estoy alejado del coche ahora mismo y el protocolo de velocidad alta pues está dando errores.
y en un rato el coche se apagará porque no estoy en el coche, estoy conectado a través de Bluetooth, el coche está a varios metros, entonces no va a funcionar esto bien. Pero bueno, a grosso modo, voy a parar el coche, voy a cerrarlo. Voy a cerrarlo porque ya que hemos mostrado esto, no hace falta que esté conectado, se va a desconectar. Vale. Ya lo he cerrado con el mando. Entonces os explico cómo hacer un dashboard. Esto es muy sencillo. Cogéis, le dais aquí al ratón, añadir pantalla, y estos serían los diferentes dashboards que tiene para elegir. Tenéis los de dial con números, los semiesferas, una barra de visualización, por ejemplo, esto estaría bien para el acelerador, una pantalla de gráficos, por ejemplo, para el nivel de batería, temperatura, la pantalla digital que simplemente es el número, revoluciones, kilómetros por hora, el display con gráficos, que sería el número y los gráficos, un widget de aceleración, que esto se puede utilizar, la aceleración, por ejemplo, el sensor de aceleración del teléfono, o si el coche lleva los sensores en el OBD, que en este caso creo que no, lo podéis ver. El compás sería el GPS de lo que es el teléfono para marcar la dirección en un mapa, que también lo podéis poner incluido cuando grabéis un vídeo, histogramas y tema de combustible. Hay un montón de datos, el reloj, un inclinómetro, medidor de inclinación. Y con esto os podéis hacer un dashboard a medida. Vamos a utilizar uno sencillo, por ejemplo este de dial. Y aquí, cuando entráis dentro, os dice los valores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el mg watt amp, que serían los amperios, la potencia y la tensión. Si por ejemplo cogemos la tensión, nos dice qué tipo de display vamos a usar, pues por ejemplo uno medio, y lo podéis colocar donde queráis. Este sería no da la misma marca de 16.000 porque esto no está bien configurado. Vamos a eliminarlo y vamos a hacer otro. Aguantamos sobre él y le damos a eliminar display. Añadimos uno nuevo y vamos a utilizar uno de números. Este. Elegimos la tensión de la batería y ponemos medio. Aquí está. Este sería el voltaje. Batería voltaje 402 voltios. Y así podemos ir añadiendo diferentes medidores en el dashboard. Vamos a poner otro, por ejemplo, de el amperaje y lo vamos a hacer pequeño. Y aquí tenemos los amperios. Esto sería el tema de dashboard. Luego, todos estos parámetros que aparecen aquí hacen falta un script. Los scripts del MG4 no están. Entonces yo he utilizado los del ZSEV. Están también por ahí los del MG5 que los he probado. ¿Y cómo se añaden? Pues en la configuración del programa, donde está la parte de gestionar los PIDs, sensores extra. Aquí están. Estos serían los sensores que he cargado. Hay una mezcla aquí entre el ZS y creo que tengo también por algunos del MG5. Entonces, ¿cómo se añaden? Pues añadéis unos PIDs personalizados, os los tenéis que descargar, están por ahí en fichero, el de los PIDs del MGZS. Y a ver, le he dado bien, sí. Okay. Esto no, estos son para hacerlos personalizados. Aquí no es. Es en importar. Aquí importar. Añadir conjunto predefinido sería, ¿no? No, estos son los que lleva ya. No, estos son los que lleva el programa. Estaba el Prius, estaban varios. Estos son los que lleva el programa predefinido de serie. Era importarlos. Importarlos. CVS File. Vale. Una vez que lo descargáis en el teléfono, yo aquí tengo, por ejemplo, los del ZS. El ZS Imperial, el ZS normal y creo que también tenía los del MG5, me parece. Dashboard, Bits. Creo que tenía por aquí, así están los del MG5 y el ZS. Entonces los cargáis. Sería darle a reemplazar, yo ya los tengo, no los voy a reemplazar. Y los cargáis aquí. Y estos son los pins que luego al añadir un reloj de estos en el dashboard o cualquier tenéis que elegir
el tipo de datos. Estos datos también se pueden editar. Si tuviéramos los datos del fabricante de cada uno de los sensores, pues aquí podríamos editar la dirección OBD 22B584 en esa decimal y definir lo que es. Bueno, si tuviéramos todos los datos del MG4 OBD, podríamos hacerlo a mano. Podríamos decirle, pues la batería está aquí. El estado de salud es la dirección 22BX tal. Y definir el texto, decirle cuál sería el máximo y el mínimo valor. Por ejemplo, en la batería, en el porcentaje de batería, el máximo sería el 100% y el mínimo sería el 0. Y qué tipo de valores serían voltaje o tanto por ciento. Esto es como se crean los PID a mano, pero claro, no tenemos los valores del fabricante, pues tenemos que utilizar por los que tenemos en la red, que son los del ZSV. Y de esta forma os podéis hacer el dashboard a medida. Ahí tenéis uno, de hecho podéis tener varios. Si veis, aquí podéis tener varios y pasar la pantalla. Luego, el tema de grabar el vídeo, pues sería con la aplicación Track Recorder, que utiliza la cámara del teléfono. Ahora mismo yo tengo el teléfono aquí en la mesa, entonces no hay vídeo. Y lo mismo, la misma opción con el añadir datos en el Track Recorder. A ver, ¿dónde está? Aquí. La forma de añadir pantalla sería la misma historia. Cogéis un dial, cogéis un valor de los bits, valor cualquiera, es decir, que pequeño, minúsculo, grande, y pues lo he hecho demasiado pequeño, y lo añadís en la pantalla. Y esto luego se vería sobre el vídeo. Esto sería lo que, por ejemplo, ponéis el teléfono grabando cómo conducir, y aquí se verían los datos de la batería, del voltaje, incluso la aceleración. Yo le puse aquí, este que hay aquí es el acelerador. Y aquí, dándole a grabar, ahora mismo, si le damos a grabar, porque esto lo podéis configurar, estaríamos grabando el vídeo junto con los datos en tiempo real. Luego todo esto se queda en unos ficheros que están aquí, ¿no? Aquí se quedaría el vídeo grabado y lo podéis exportar, subir a YouTube, lo que necesitéis. Y este programa es el que os tenéis que bajar, el Track Recorder. Ahora mismo no tengo vídeo grabado, pero es el que usé para grabar. Si visteis el vídeo que tengo conduciendo por La Manga, y ahí se ven los datos en tiempo real del Track Recorder. Lleva más datos como añadir mapas, los códigos de fallo. Esto yo no lo he usado, pero es más o menos lo que... El Torque Scan es una especie de scan que te busca los sensores. Ahora mismo está detectando 690 sensores. El Scan Explorer, todo esto no lo he utilizado. Yo lo que más utilicé fue la parte del Track Recorder, que es para grabar los vídeos, este de aquí. Vamos a eliminarlo, eliminar display. Y yo me lo hice más o menos así. Hice el acelerador, la velocidad, que podéis coger la velocidad OBD, que es mucho más real que la del GPS del coche, porque a veces se va la satélite y no coge bien la señal. Los amperios de la batería, que son positivos o negativos según regenera. La potencia de batería, que es los voltajes por los amperios, serían los kilovatios. Los kilovatios que estás consumiendo en ese momento o regenerando. El voltaje de la batería, el porcentaje de batería que tienes, la temperatura del aire, la temperatura exterior, los kilómetros del viaje realizado, y esto es los voltios de la batería auxiliar, que es la de 12 voltios. Y esto sobre el vídeo. Entonces, pues más o menos es como tengo yo configurado el Torque Pro. Y nada, espero que os sirva y hacer pruebas, bajaros los ficheros y ya me diréis si funciona. Así que nada, hasta la próxima. Os quiero enseñar también un vídeo, porque en el grupo de Telegram se ha estado hablando mucho del tema del audio, del sonido, de la música en el estándar, y de lo sencillo y cutre que es el programa que lleva de música, que la verdad es que lo pueden haber hecho un poco mejor. Entonces han estado buscando opciones como el CarStream y varios programas para poder hacerlo funcionar tanto en Android Auto como en Full Android, y yo he encontrado este programa que es aquí lo tenéis, el Power Amp, que es el que estoy usando ahora mismo, y haré un vídeo próximamente y os explicaré cómo funciona. Podéis tener la música grabada en el teléfono
podéis tenerlo en el full Android Auto en una memoria SD y manejarlo desde la pantalla. Y aparte lleva también, podéis meter lo que son direcciones de emisoras de radio, metiéndole el fichero, que también os explicaré cómo puede extraer de una emisora de radio, por ejemplo, de ROA FM. Entrando en su página web se puede extraer lo que es el playlist MP3U, que es donde está la información directa del directo de la música. Yo lo he hecho con el Firefox. Con el Firefox, el modo que lleva el Firefox, podemos sacar esta dirección. Aunque también hay listados, hay páginas donde podéis bajarlo. Entonces, yo me he añadido, por ejemplo, tengo mis radios aquí. Y aparte, estas son las transmisiones, una biblioteca de canciones que las puedes ordenar por carpetas, las puedes ordenar por... La verdad es que está muy bien. Y una de las cosas que más me gusta es el ecualizador. El ecualizador y el DSP. Lleva un DSP aquí en la configuración. Esta es la versión completa. La versión básica está más limitada, pero la versión completa, que solo vale 5 euros, solo un pago, y la verdad es que merece la pena. Merece cada céntimo por lo bien que se oye y lo bien que funciona. En la parte de audio, en la información de audio, aquí nos dice el fichero en qué resolución y en qué calidad está, 44 kHz 64. Él lo que hace es decodificarlo, lo decodifica en bruto, lo pasa a MPEG decoder y después con un remezclador de software podemos pasarlo de 44 a 384 kHz, donde después ya el DSP lo procesa. O sea, en vez de procesarlo a 44 kHz, lo va a procesar a 384 kHz y a 32 bits. Con esto el ecualizador va a ser mucho más fino que trabajando a menos resolución y menos frecuencia. Y le podemos poner limitación, le podemos poner crossfade entre las canciones, le podemos poner un buffer de milisegundos para cargar canción entre canción, que no se note el corte entre canción, que te haga las mezclas. Y luego la salida, depende del equipo en lo que estáis, la puedes sacar en alta resolución por 24 bits, 384 lo tengo puesto yo al dispositivo de salida, altavoz, al USB o por Bluetooth, si vuestro teléfono lo soporta, o el Android Full Auto que sí que lo soporta. Y con eso la verdad es que se consigue muy buena calidad. Se consigue bastante buena calidad. Aparte lleva un montón de funciones, como por ejemplo que te baja las carátulas. Tú puedes configurarle que te baje las carátulas de internet o utilizar las carátulas del fichero MP3. Pero aquí donde está la función de carátulas, se las puede descargar. Te las puedes descargar en baja resolución, en alta resolución, de forma que si tienes ficheros de música que no tienen carátula, él las busca. Te conecta el teléfono o el full Android a tu internet y te las busca. Entonces nada, en el próximo vídeo, a ver si tengo un ratillo, y os explico cómo funciona aquí y cómo funciona también en el full Android Auto, que funciona mucho mejor que en el teléfono. Esto lo podéis conectar con el cable al Android Auto, que la aplicación es compatible, es totalmente compatible con Android Auto del coche por cable o inalámbrico. Y en el full Android Auto también, lo que pasa es que se ve mucho mejor, se ve las carátulas, todo se ve bastante muy bien. A ver si yo pongo aquí una opción. Se puede actualizar el audio, como veis. Se les puede poner opciones de visualizaciones como ecualizadores. Podéis pasar las canciones rápidamente con el dedo, tanto en la pantalla del Android Auto como el Full Android Auto. Y bueno, pues el próximo vídeo le echaré un ratillo y os explico cómo funciona y a ver si os gusta. Así que nada, hasta luego.